rápido. Muy bien, entonces luego de que se retira o se desenmufla la prótesis después de acrilada, encontramos este producto donde hay que pulirlo, hay que quitar los excesos y brillarlo para poder luego enviarlo al odontólogo. Para ello necesitamos de un micromotor. En este caso tenemos este ejemplo. Su pedal, este va al piso para poder accionarlo con el pie. La pieza de mano, ¿sí? Una pieza de mano que va conectada pues a esta unidad. Su base, es muy importante siempre llevar la pieza de mano a la base. Hay algunas casas comerciales que pueden variar su diseño en cuanto al equipo como tal. Además necesitamos de un pimpollo. Este es un producto de tuxteno. Pues existen también diferentes formas, diferentes estilos, dependiendo de la necesidad pues y de la forma de trabajar de cada persona. Tendríamos también una fresa 702, en este caso una fresa de carburo. Tendríamos una piedra montada, en este caso blanca, grano fino, ¿sí? Además de una serie de conos de silicona, donde lo ideal es trabajarlo en esta secuencia: primero gris, luego verde y amarillo de último. Hay algunas personas que trabajan con portalijas. Pues esto es dependiendo de la técnica que quieran emplear las personas para poder pulir y brillar como tal esta prótesis. Entonces luego procedemos a armar el equipo. En este caso es un micromotor. Listo. Luego conectamos el equipo al toma corriente, teniendo en cuenta las condiciones y características de la ficha técnica. Pues habrán algunos que trabajan con un voltaje diferente. En este caso pues este trabaja 110, 120. Para ello entonces iniciamos utilizando en este caso el pimpollo de tuxteno. Lo ingresamos a la pieza de mano y aseguramos con una llave que tiene ella para evitar que se salga ese elemento rotativo, esa pieza rotativa. También muy importante en identificar que todo el vástago de las piezas rotativas deben ingresar en su totalidad y no se puede dejar a la mitad o en la punta, ya que cuando la pieza de mano empiece a girar puede causarnos laceraciones, porque eso se puede salir, se puede reventar, se puede doblar incluso, y pues causarnos daños físicos. Recuerden entonces, va siempre en su totalidad. Es muy sencillo. Se gira para sacarla. Miren que aquí queda asegurada. Para sacarla simplemente giro esta parte de la pieza de mano y ella la libera inmediatamente. Para asegurarla simplemente la posiciono y la vuelvo a girar hacia el lado contrario
para que quede asegurada. Entonces procedemos con retirar todos los excesos que se ven en el dispositivo o en la prótesis, de tal forma que vamos identificando cuáles son los límites que debemos respetar al momento de pulir dicho dispositivo. Encendemos entonces el micromotor, lo graduamos de esta perilla utilizando las revoluciones adecuadas. Es importante mencionar que a más revoluciones, más velocidad con más velocidad va a funcionar esta pieza, este pimpollo. Entonces pues todo depende de la pericia de la persona con la cual está realizando la actividad o la tarea. Vamos a trabajarlo más o menos a estas revoluciones y utilizando, como les decía, el pedal, procedemos aquí a pulir. Bien, para este proceso es fundamental utilizar los elementos de protección personal, en este caso unas monogafas que nos van a ayudar a evitar laceraciones en nuestros ojos, en nuestra cara. También se puede utilizar una careta completa, nos cubra todo el rostro. Procedo entonces a ponerme las monogafas, a ubicar el pimpollo, es como la primera de las piezas que vamos a utilizar. Iniciamos en este caso retirando los excesos que ya había mencionado. Se va a escuchar algún ruido, pero es por la fricción que voy a realizar del pimpollo con la prótesis. Como pueden observar, va resultando un material que es pues ya para desechar. Sin embargo, si no utilizamos nuestras gafas o nuestros elementos de protección personal, esto puede llegar a ir a los ojos o a la cara y lastimarnos. Como pueden darse cuenta, entonces estoy liberando, estoy ya quitando los excesos que encontrábamos en esta prótesis, en este caso una prótesis total inferior en acrílico, quitando los excesos. Voy avanzando ya en la parte interna, o en la parte, perdón, de el piso de boca. Se dan cuenta que iniciamos con el vástago totalmente adentro, y precisamente por la vibración se va saliendo. Hay que tener en cuenta eso, revisar constantemente esa pieza, que no vaya soltando el elemento rotativo.
Reviso nuevamente. La técnica más utilizada para poder realizar este procedimiento es siempre tener un punto de apoyo para poder ejercer presión sobre el producto. Si nosotros trabajamos sin ese punto de apoyo, puede ser muy peligroso, además de que se puede dañar podemos comprometer los límites de la prótesis como tal. Entonces, importante siempre punto de apoyo, y con la otra parte de nuestra mano hacemos este ejercicio para irlo puliendo. Recuerden constantemente revisar. Bien, quité los excesos más grandes. Vamos a terminar de dar un puliendo. Vamos a terminar de pulir la parte del perímetro de la prótesis, con tal con el fin de retirar lo que quedan faltando de excesos. Recogemos un poquitico las sobras. Si se dan cuenta, en ningún momento he dejado de tener punto de apoyo. Siempre utilizo ese punto de apoyo para poder tener mayor control al momento de pulir. Okay. Nos acercamos un poco para quitar quizás partículas de yeso sin tocar o comprometer los dientes. Repito, me acerco pero no los toco. Bien, aquí ya entonces quitamos todos los excesos. Sin embargo, no podemos dejar que un dispositivo intraoral, como en este caso una prótesis total, vaya a la boca de una persona teniendo unos filos, ¿sí? Esto hay que aliviarlo. Para ello entonces empezamos a pulir todo ese perímetro, desgastando de 1 a 2 milímetros dependiendo de la condición clínica
que encontremos pues o la información clínica que encontremos en la prótesis. Procedo entonces a quitar los 2 milímetros por todo el perímetro. Si no hacemos esto, aparte de lacerar al paciente, lo que producimos es o provocamos es que la prótesis quede expulsiva en la boca de ese paciente. Y al odontólogo le tocará entonces hacer estos mismos alivios para evitar que haya una laceración en la boca de ese paciente. Se dan cuenta que siempre que paso, en este caso el pimpollo, voy revisando que no quede con filos o que quede algo en punta que pueda lastimar al paciente. Aunque no tenemos contacto directo con ese paciente, es importante tener en cuenta esos aspectos. Igual esto lo hace, como les digo, su última revisión en la adaptación que hace el clínico para poder garantizar que a ese paciente no le vaya a causar alguna laceración. Muy bien, ya encontramos entonces que ese dispositivo ya tiene un poco más de forma. ¿Sí? Vamos a limpiar un poco para continuar con los otros procesos. Muy bien, una vez hayamos dispuesto un poco la mesa, ordenando un poco, es muy importante eso en el proceso de elaboración de una prótesis o un dispositivo, cualquiera que él sea, para evitar tener que trabajar sobre todo el mugre, valga la aclaración. Continuamos entonces, recuerden, habíamos iniciado con el pimpollo, vamos a continuar con una fresa. Esa fresa es un elemento de rotación un poco más delgada, dependiendo de la forma de trabajar de las personas o de los técnicos en este caso. Van a utilizar otra serie de herramientas que se pueda contar dentro del laboratorio. ¿Cuál es la finalidad entonces de esta fresa? Que, como bien se los mencioné, es más delgada, una fresa 702, es intentar quitar los excesos tanto de yeso. Miren que ahí no he puesto a funcionar la pieza de mano, simplemente intento quitar las partículas de yeso. Esta puede ser una técnica, la otra puede ser con una espátula, con un bisturí. En este caso, un bisturí es un elemento cortopunzante, que también debemos tener en cuenta su buen manejo y el uso que le demos. Entonces, antes de poner a girar, como les decía, esta pieza, esta fresa, intento quitar los excesos de yeso, que, como bien pueden observar, aquí encontramos esas partículas de yeso que estaban en la zona interproximal, la parte de los nichos de los dientes, para identificar si es necesario o no llegar con la fresa
funcionando a esta zona o a esta parte. Repito, existen varias técnicas para hacer este proceso. Esta es una de ellas. Igual cuando estemos en formación, pues la intención es poder identificar todas aquellas con las cuales nos podamos sentir más a gusto al momento de trabajar, ¿sí? Entonces ya estoy terminando de limpiar la parte interproximal en los dientes. No es muy recomendable estar trabajando con esta fresa en funcionamiento con la pieza de mano y tocar esa parte interproximal, porque entonces si nos descuidamos podemos llegar a comprometer la estética del diente y pues eso se va a ver reflejado en el paciente al momento de sonreír, al momento de limpiarla incluso, porque se va a acumular allí partículas de comida, ¿sí? Entonces por eso primero trato de hacerlo sin que esté funcionando, ¿sí? Para luego identificar si hay alguna burbuja positiva del acrílico rosado en la zona interproximal y proceder a retirarla con la pieza. Muy bien, entonces vamos a ponerla a funcionar. Identificamos que en la zona interproximal a nivel del 46-47, es decir, distal del 46 y mesial del 47 por vestibular, encontramos alguna burbuja positiva. Si se dan cuenta, no ejerzo presión alguna, simplemente medio permito que se acerque un poco la fresa a esa zona. Quizás en algunas partes, en algunos puntos no se va a observar que se haga algún tallado o alguna limpieza, pero de esta forma podemos verificar que no se nos escape nada al momento de pulirlo. Entonces ya van viendo pues la diferencia. Se quitaron todos los excesos que había en la zona interproximal de los dientes, ¿sí? Para cumplir con esa limpieza que por alguna razón se pudo haber encapsulado allí partículas de yeso, y la idea es retirarlas. Al momento del enmuflado se puede utilizar incluso, como les mencioné en ese video, una capa de silicona, precisamente para evitar que esas partículas de yeso queden incrustadas entre diente y diente. Pues ya todo depende de las condiciones que el laboratorio tenga en su momento de trabajar. Con esta fresa, o quizás con otra que termina en forma redonda, a esa le decimos la número 8, también de carburo, podemos hacer unos alivios, es decir, donde se observa partículas de yeso, pasar muy sutilmente esa fresa. Miren que ese yeso, con el solo hecho de pasarlo sin estar en funcionamiento la pieza de mano, nos puede retirar ese yeso, ¿sí? Para dejar lo más limpio posible esta zona. Muy bien. Luego vamos a continuar con con la otra parte del proceso, y es
Entonces retiramos nuevamente, vamos poniendo entonces en ese orden que vamos utilizándolas. Esta piedra nos ayuda a dejar un poco más lisa la superficie del acrílico o de la base de la prótesis, para evitar que se encuentren en ella algunos rayones que de pronto nos pudo haber dejado el pimpollo. Entonces procedemos a ponerla en funcionamiento y la vamos a pasar de forma uniforme, ¿sí?, con el fin de lo que les mencioné, evitar que queden algunas rayas. No sé si se alcance a observar o enfocar que la prótesis se encuentra como con algunas rayones sobre el acrílico. Lo ideal es dejar esa superficie lo más pulida y lisa posible. Entonces para ello vamos a utilizar en este caso la piedra. Ustedes se dan cuenta que hago unos movimientos de tal forma que nos ayude a pulir el acrílico sobre esa superficie en este caso. Entre más liso dejemos esa superficie, menos trabajo nos va a tocar realizar con la secuencia de los conos, que ya anteriormente les había mencionado cuál era esa secuencia o el orden en el cual deberíamos utilizarlos. Esto también se hace o se realiza con un motor de alta. Obviamente es un poco más rápido porque de cierta forma contamos con la posibilidad de trabajar con nuestras manos libres y no estar manipulando una pieza de mano. Como les decía, voy pasando la yema de mis dedos, identificando donde se pueda quizás encontrar alguna inconsistencia o irregularidad sobre la superficie del acrílico rosado, como en este caso es la base de la prótesis total. Se dan cuenta que estas piedras también pueden de cierta forma desgastar o pulir. Miren cómo va resultando las partículas por donde voy pasando esa piedra de grano fino en este caso.
se dan cuenta, yo siempre intento acercarme a la zona interproximal o a la parte de los nichos entre diente y diente. Sin embargo, no toco los dientes como tal. Recuerdan, ahorita les mencionaba siempre tener un punto de apoyo. En la parte que estábamos trabajando hace un rato, lo hacía con sosteniendo la pieza de mano en esta forma, y este dedo era mi punto de apoyo. Ya en este caso, tomo la pieza de mano como si fuese un lapicero, y estos dos dedos me ayudan a tener ese control para poder que me sirva como punto de apoyo al momento de pulir la prótesis. Bien, ya entonces estamos casi terminando de pasar con esta piedra todas las superficies. Como se pudieron dar cuenta, siempre intento llevar un orden. Si inicio por vestibular, entonces empiezo en esta parte, voy avanzando, ingreso por la zona lingual y termino otra vez donde inicié. Si empiezo en la parte lingual, entonces más o menos es como el mismo proceso. Esto con el fin de evitar que se nos queden de pronto por nuestros apuros, que queden zonas sin pulir, como de cierta forma tener ese control. Ya casi entonces terminamos de pasarle la piedra. Recuerden, importantísimo, nada que vaya a la boca puede quedar con filo o en punta, ¿sí? Siempre evitar eso para que el odontólogo, cuando vaya a instalar la prótesis, no vaya a lacerar el paciente, a cortarlo. Muy bien. De cierta forma se adquiere cierta sensibilidad en los dedos con el paso del tiempo. Muy bien, ya una vez hayamos eliminado las irregularidades que encontremos sobre la superficie del acrílico, en este caso de la base de la prótesis, procedemos con el cambio de la otra herramienta rotativa. En este caso es un cono de silicona gris, tiene unos granos un poco más gruesos y así sucesivamente. Arranca o inicia desde el más grueso, un poco más fino, y este que es mucho más fino el grano, obviamente. A medida que sea más fino el grano, más lisa nos puede dejar la superficie, ¿sí? Entonces, como les decía, nunca dejemos de utilizar la base. Esto no se debe llevar, no se debe dejar en la mesa, ¿sí? Lo ideal es que no, para que no sufra y podamos cuidar, obviamente, pues nuestros equipos. Por lo menos esas son las recomendaciones que nos dan los fabricantes, ¿cierto? Iniciamos entonces
Hay que irlo pasando de forma, de una manera muy uniforme. No sé si alcancen a ver las partículas en los dientes que va soltando el cono debido a la fricción que generamos sobre la superficie. Incluso hasta en la mesa se pueden dar cuenta, todas esas partículas del cono van quedando allí. Siempre, en ningún momento deben retirarse los elementos de protección personal. Ya les mencioné el porqué. Miren que inicié de forma ordenada en este sentido. Puede ser que se devuelva uno quizás a rectificar en alguna zona que se le pudo haber quedado sin pulir. No sé si se alcance a observar mis manos. Los dedos están cubiertos ya de los excesos, de las partículas que va soltando el cono. Esto pues nos indica que tiene una vida útil, que dependiendo de la presión que generemos entre el cono y la superficie que estamos puliendo, puede desgastarse más rápido o no. Y hacemos el cambio por la otra pieza. Recuerden entonces no trabajar con ella nunca larga ni en la mitad, sino lo más adentro posible. Hacemos el mismo proceso que con el cono gris, solo que esta, por tener un grano más fino, nos va a dejar aún más pulida la superficie de la base de la prótesis.
Entonces, como podemos observar, el acrílico, mediante los procesos que hemos venido realizando de pulido, encontramos que de cierta forma con esa secuencia casi que conseguimos un brillo sobre esa superficie de acrílico para poder luego pasar a darle el terminado final, que es con un motor de baja para brillar este tipo de dispositivos. Bien, entonces vamos a pasar ya a brillar en el otro motor, terminar como ese proceso.